Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos. Muy buenos días a todos y todas en Regenerades por Ciudades Invisibles en Radio Fénix. Un abrazo muy grande para Fede, para Fer y para Diego que están en el estudio y para todos y todas del otro lado. Hoy desde casa, porque vamos a hacer una nota muy especial, una nota grabada aprovechando la estadía de Ana Buquet en nuestro país y tengo el gusto enorme de conversar con ella en Regenerades. Ana Buquet es doctora en Sociología, magíster y licenciada en Psicología e investigadora especialista en estudios de género y educación superior, también coordinadora del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, allí en la universidad, que dirigió desde el 2017 a 2021 parte de su extenso currículum. Muchísimas gracias, Ana, por estar en Regenerades. Un gusto, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para poner un poco en contexto y esta estadía de Ana en Uruguay es porque a través del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas de la Universidad de la República, que ya hemos estado conversando en otras oportunidades con algunas de las compañeras, fui invitada para hacer dos actividades que ya te voy a ir preguntando de a poco de qué se trataron. Por un lado, el viernes 17 expusiste en el conversatorio Desordenar la Universidad, políticas para transformar las desigualdades de género, y por otro, también realizaste un taller problematizando los datos, la inclusión de la perspectiva de género, interdisciplina e interseccionalidad en el diseño de indicadores de la UDELAR, que participaron varias compañeras. Vaya, interesante ya desde la movida el título. Me gustaría empezar hablando sobre el conversatorio, porque me llamó mucho la atención este desordenar la universidad y esta reflexión sobre los nuevos problemas que están existiendo, ¿no? Como las actividades de cuidado, las violencias, el acoso que se producen en nuestras universidades. ¿A qué nos referimos con ese desordenar y algo que podamos reflexionar al respecto? Bueno, el desordenar sería una manera de desarticular al patriarcado, ¿no? O sea, desarticular las estructuras institucionales y las culturas organizacionales que se resisten de manera sistemática a transformar a estas instituciones en instituciones de condiciones de verdadera igualdad para hombres, para mujeres y para todas las identidades sexogenéricas diversas. Bien. ¿Y cómo fue este conversatorio? ¿Qué reflexiones pudiste recabar en esta hora y media que duró ese viernes? Bueno, es muy interesante, por un lado, darte cuenta de que hay una gran cantidad de universidades en el mundo, ¿no? De distintas regiones, en Europa, en Australia, en América Latina y en todas partes, en realidad, o sea, que se han implementado políticas para promover la igualdad de género en las universidades desde hace mucho tiempo, en algunos casos desde la década de los 80, en otros, en América Latina, un poco más tarde, pensemos que a partir de los años 2000, pero el fenómeno común es que estas políticas no están dando los resultados que esperaríamos, ¿no? Claro. Y entonces eso hace orientar, digamos, la mirada y el interés investigativo a qué es lo que está pasando, ¿no? Porque esta, digamos, falta de resultados o resultados muy bajos, digamos, respecto a lo que quisiéramos,
no está vinculado directamente con el tipo de políticas o cómo están diseñadas, sino con la dificultad de insertarse en estas estructuras, ¿no? Y ahí hay distintos puntos de vista, depende de la perspectiva de análisis desde el feminismo. Bien. Pero hay uno muy claro y es que las instituciones ponen resistencias diversas, ¿no?, a que estas políticas actúen de manera eficiente. Entonces hay como un doble juego porque vamos a incorporar todo lo que es políticamente correcto, porque la igualdad de género, digamos que es un anhelo, un deseo, debería de ser de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, las instituciones de educación superior como que cumplen con implementar estructuras, instancias especializadas para la igualdad de género, hacer algunos gestos normativos, la creación de algunos lineamientos, de un protocolo de atención a la violencia, pero se incorporan desde las propias estructuras que están produciendo la desigualdad, ¿no? O sea, toda esta plataforma que se está creando en distintas universidades y en la UDELAR también se están creando, ¿no?, con muchísimo entusiasmo y conocimiento de todas las, iba a decir personas, pero iba a decir mujeres que están participando, ¿no?, en esas instancias. Pero faltan un montón de cosas por parte de las instituciones, ¿no? O sea, de entrada, los presupuestos asignados al campo de los estudios de género y a la implementación de políticas de igualdad siempre es bajísimo o inexistente, ¿no? Que nos cuestionamos, o sea, las políticas públicas requieren de presupuesto. ¿Por qué las de igualdad de género no lo tienen, ¿no? O implementar estructuras, pero desde una lógica muy poco democrática, ¿no? O sea, crear una estructura y decidir que quien la va a dirigir no es especialista en estudios de género, ni feminista, ni tiene ninguna convicción, ni ningún compromiso con la igualdad, ¿no? O sea, como si hubiera una especie de simulación. Las instituciones quedan bien. Lo políticamente correcto que mencionabas. Claro, las instituciones quedan bien porque están haciendo cosas, porque sí las están haciendo, pero las hacen de tal manera que no producen los resultados esperados. Claro. ¿Y qué se necesitaría realmente para institucionalizar y transversalizar esa perspectiva de género en las instituciones, las universidades específicamente, y una vez que se identifican estas desigualdades? Se necesitan muchas cosas, ¿no? Porque no hay una receta mágica, digamos, para lograr la igualdad en las universidades ni en los distintos ámbitos sociales, ¿no? Una que se necesita sin duda es presupuesto. O sea, las universidades tienen que destinar presupuesto a que el andamiaje para la igualdad tenga un soporte claro y pueda actuar, ¿no? O sea, porque si no es muy difícil ejecutar y operacionalizar todas estas políticas, ¿no? Sí. Dos, desde mi punto de vista, que la voluntad política no sea solo en el discurso, ¿no?, sino también en las prácticas cotidianas. Y esto tiene mucho que ver con las autoridades institucionales, ¿no? Que cuando se crean estructuras, normatividad y políticas, realmente las feministas especializadas en estudios de género tengan un rol protagónico ahí, ¿no? Porque también pasa eso, que de repente se crea una normatividad por un grupo de personas con muy buena intención, pero que no conocen el tema, porque ese es
otro problema que tenemos, el feminismo y los estudios de género parece que es de sentido común y que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, no importa a quién ponemos, entonces, y hay muchas cosas, ¿no? Pero hay muchos normatividad, muchos reglamentos que están hechos y pensados desde las necesidades masculinas, ¿no? Y que chocan inmediatamente con las condiciones reales de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres en las universidades trabajamos a la par que nuestros colegas varones, ¿no? Pero en la casa no trabajamos a la par, varones y mujeres, ¿no? O sea, las mujeres, y eso está medido por los institutos de estadística de diversos países, las mujeres hacemos más del 80% de las actividades domésticas y de cuidados. Entonces, no podemos tener en la universidad condiciones de igualdad si en la casa no las hay, ¿no? Seguro. Pero sí. No, y en este sentido me gustaría también profundizar en estos obstáculos, ¿no? Que mencionaba al principio que enfrentan las mujeres. Mencionabas los cuidados, tanto en la casa como también en las universidades, porque cuando nosotras vamos a ejercer, tanto para estudiar como para trabajar, los espacios de cuidados están, si bien creciendo, pero es una política bastante incipiente. El tema también de los diferentes grados de ascenso, ¿no? Que siempre tenemos ese problema para ascender y está medido esa brecha de género que existe. Y las políticas de acoso, ¿no? Los temas de acoso y violencia. Esas son algunas de las dificultades que me gustaría que quizás pudieras profundizar sobre esos obstáculos que enfrentamos las mujeres en las universidades, en todos los ámbitos, pero específicamente que es tu experticia. Bueno, efectivamente, Andrea, como lo estás planteando, hablaste de tres ejes fundamentales, ¿no? La división sexual del trabajo, que implica que los cuidados y las actividades domésticas estén básicamente sobre los hombros de las mujeres, pero también ocurre que adentro de las universidades hay una especie de jerarquización entre las distintas funciones sustantivas universitarias, ¿no? Y algunas son como el trabajo doméstico de la universidad, ¿no? Y por lo tanto tienen menos valor real frente a los puntajes que se obtienen a través de la meritocracia, ¿no? Menos reconocimiento, y tiene que ver con la docencia, el tiempo que se dedica a la docencia, el tiempo que se dedica al cuidado de estudiantes, ¿no? Porque también las mujeres dedicamos mucho más tiempo a ese seguimiento a nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? La dirección de tesis de licenciatura, hay una serie de actividades que están subvaloradas en las universidades, curiosamente la docencia, ¿no? O sea, tendremos que pensar por qué la docencia, que es la función sustantiva de cualquier universidad, por supuesto la investigación también, pero la investigación tiene mayor jerarquía, mayor reconocimiento, mayor remuneración, en el sentido de que, claro, una persona que se dedica más a la investigación, por ejemplo, entra al Sistema Nacional de Investigadores y recibe un dinero más, hay muchas más opciones de financiamiento de proyectos, ¿no? Entonces, esa división sexual del trabajo también se produce dentro de las instituciones, además de que las profesoras son las que sirven y recogen el café, ¿no? En términos así muy concretos, digamos, ¿no? Luego mencionaste la violencia de género, que es un tema muy preocupante. En América Latina sabemos que las jóvenes dijeron basta, ¿no? En Chile, en Argentina, en México, seguramente en Uruguay, con manifestaciones muy contundentes, ¿no? Pero tampoco se resuelve, porque ahí volvemos al tema de
que hay, digamos, la lógica de la masculinidad dentro de las universidades y las redes de varones, ¿no? Se protegen en muchas cosas, entre otras en este tema, ¿no? O sea, si hay algún compañero que es acusado, seguramente muchos de sus colegas hombres van a saltar a defenderlo, a apoyarlo, o van a encontrar una manera de que no le cause mucho daño en su trayectoria, porque a la gente le preocupa más la trayectoria del docente que cometió el acto que la trayectoria y la vida de la persona que fue dañada, ¿no? Entonces ahí te muestra también las prioridades que hay en las universidades, ¿no? Las formas de segregación, como dijiste, Andrea, son clarísimas, o sea, y eso es en todo el mundo, y es a mayor nivel del nombramiento, menor participación de mujeres, las mujeres están en mucho menor medida en los puestos de toma de decisiones, y bueno, de rectoras ni que hablamos, ¿no? Hay poquísimas. 18% en toda América Latina, ¿no? Entonces, parece que es más fácil que haya una presidenta mujer en un país que una rectora en una universidad, ¿no? Y bueno, y hay otro tema que va de la mano con la violencia de género y que es muy difícil de medir y que hay que conocerlo a través de investigaciones cualitativas, que es la discriminación así dura y pura, que no es necesariamente intencional, ¿no? Pero que hay un permanente circular de opiniones y de conceptos sobre qué son las mujeres, de qué son capaces las mujeres, de qué no son capaces las mujeres, que pone a las mujeres en una situación de cierta hostilidad, ¿no? Su presencia en la universidad siempre está un poco como en tela de juicio, ¿no? Sobre todo en ciertas áreas. Y bueno, y todos estos elementos se conjugan para hacer muy difícil el avanzar, ¿no? En una trayectoria académica, poder elegir, por ejemplo, para las jóvenes, poder elegir carreras que se consideran masculinas porque hay una enorme cantidad de hombres, ¿no? Muchas ingenierías. Sí, las llamadas STEM, que son las más difíciles para acceder, sin duda. Exactamente, ¿no? Que tiene que ver con dos cosas, porque sí tiene que ver con, digamos, toda la educación y la socialización de género recibida por las personas, ¿no? En particular por las y los jóvenes, pero también tiene que ver con los ambientes institucionales, ¿no? ¿Qué cosas están haciendo en esos espacios para atraer a las mujeres y que se sientan cómodas las mujeres en un salón en donde hay, no sé, 60 hombres y 2 mujeres o 5 mujeres? Los códigos de género que circulan ahí son masculinos, básicamente. Entonces hay muchas cosas que se necesita cambiar en estas instituciones para que las mujeres estemos en condiciones de igualdad, pero sobre todo para aprovechar el talento de las mujeres, la capacidad de innovación, las ideas de qué tipo de temas tienen que investigar, no importa si es en ingeniería o en trabajo social, ¿no? O sea, en realidad el mundo y las universidades, al tener segregadas a las mujeres de muchos lugares, lo que están haciendo es perdiendo talento humano, ¿no? Bien, hablamos de todas estas dificultades que enfrentamos las mujeres en las universidades y cómo avanzar, ¿no? En cuanto a las políticas de igualdad y estos desafíos, y para hacer caer al patriarcado, que es tremendo desafío, ¿no? Pero cómo avanzar hacia estas políticas de igualdad. Y bueno, yo creo que hay que seguir trabajando por todos lados, ¿no? O sea, no hay un solo camino, hay muchos caminos que deben de confluir, ¿no? En ese objetivo final.
Y creo que hay que generar cada vez más presión formal, presión institucional, porque el mandato de la igualdad de género lleva décadas en el mundo, los organismos internacionales lo promueven de todas las formas, los gobiernos tienen la obligación, sobre todo si suscribieron acuerdos internacionales como la CEDAW, ¿no? Como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Hay que hacerlo, ¿no? O sea, porque ahí yo hago una distinción entre los procesos de institucionalización, que tenemos muchos, Sí. en muchas universidades, ¿no? Tenemos eso, alguna normatividad específica, alguna coordinación, alguna comisión, alguna unidad que se dedica a estos temas, ¿no? Pero luego no se transversaliza, ¿no? O sea, luego no se hace que esos mandatos de la propia universidad atraviesen a toda la universidad, atraviesen todas sus funciones, atraviesen a toda su comunidad y generen cambios, ¿no? Por ejemplo, hay una propuesta que está prácticamente en todas las universidades que tienen políticas de igualdad, que es transversalizar la perspectiva de género en la currícula universitaria, ¿no? Y esto lo que se propone es que en todas las carreras universitarias haya por lo menos una materia obligatoria, no optativa, porque si no terminamos siempre con la misma gente que le interesa, ¿no? Sí. Una materia obligatoria sobre género, ¿no? Con perspectiva de género, con el fin de que las y los estudiantes entiendan que se produce estructuralmente en la sociedad una forma de desigualdad que parece natural y que no lo es y que hay que transformarla, ¿no? Eso lo tenemos que hacer porque estamos formando nuevas generaciones y esos jóvenes tienen que salir de la universidad con una visión menos sesgada del mundo y de las desigualdades, ¿no? O sea, la universidad está formando también ciudadanas y ciudadanos y en ese sentido todos los temas de derechos humanos, de sustentabilidad, medio ambiente, igualdad de género deberían de ser la columna vertebral de la educación en cualquier universidad, ¿no? Claro. Y eso no se incorpora porque en las carreras dicen, uy, no, pero el plan de estudio se reformó recién hace 5 años, no lo vamos a hacer en 30 años más, entonces no se puede, o no hay voluntad para hacerlo, ¿no? Entonces hay que seguir empujando desde todos lados y hacer visible lo que está pasando, ¿no? Seguro. Me gustaría preguntarte brevemente sobre el taller que brindaste, que abordó la construcción de datos e indicadores de género interseccionales como evidencia para construir mejores políticas. Vaya interesante también este taller. ¿A qué nos referimos con esta construcción de datos y algunas de las conclusiones a las que abordaron que brevemente nos puedas compartir? ¿Cuál es esta importancia, ¿no?, de esta construcción? Bueno, este taller efectivamente fue organizado desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas, desde el CEIFEM, con su gran proyecto a su vez, que es el Observatorio para la Igualdad de Género en la UDELAR, ¿no? Sí. Que me parece una excelente iniciativa porque cualquier universidad que pretenda cambiar tiene que conocerse a sí misma, tener un diagnóstico de cuáles son las principales desigualdades que se manifiestan y a raíz de qué, ¿no? De qué problemas. Entonces, el taller fue un taller interesantísimo, la pasamos muy bien, estuvimos 2 días de taller, varias horas, en donde hubo funcionariado de la UDELAR, ¿no? Que están, digamos, encargadas, fueron mujeres encargadas de áreas de datos, ¿no? Como por ejemplo la Dirección General de Planeamiento, la Dirección General de Personal, el área de informática, todas con una excelente disposición
para trabajar con indicadores, ¿no? La idea del taller era pensar y construir los indicadores de género que necesita la UDELAR para saber cuáles son los principales problemas que enfrentan desigualdad de género, saber con qué datos cuenta la universidad y el propio taller también produjo una especie de articulación porque también había colegas que pertenecen a la Comisión Ampliada de Equidad de Género, la CAEG, o que pertenecen a las unidades de violencia o a la Comisión de Cuidados, porque la UDELAR está armando ya su estructura, ¿no?, para atender estos temas. Entonces, mi sensación de ese taller es que se generó ahí una excelente dinámica de colaboración y que pronto seguramente la UDELAR va a tener un maravilloso observatorio en el que se puedan ver, ¿no?, cuáles son las desigualdades principales y poder actuar hacia ellas con políticas, ¿no? Totalmente, la importancia de conocerse para pensarse a sí misma y también transformar. Es un precioso trabajo el que está haciendo el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas y el observatorio del CEIFEM. Realmente es muy interesante. Estamos quedando casi sin tiempo, pero me gustaría cerrar con una breve reflexión acerca de el movimiento feminista, la importancia que tiene él y los movimientos feministas, me gusta decir a mí, para transformar las universidades y estas desigualdades estructurales que mencionábamos a lo largo de la nota. Bueno, para mí los movimientos feministas son la base de la transformación que necesita este mundo. Incluso los movimientos feministas anteriores han cambiado muchísimas cosas, ¿no? O sea, gracias a los movimientos feministas, las mujeres estamos en condiciones de ejercer una serie de derechos civiles, políticos y demás que no tendríamos si no fuera por los movimientos feministas. Y hoy en día, en particular, esta idea, aunque está cuestionada, de la cuarta ola del feminismo, ¿no?, que básicamente es un movimiento de mujeres jóvenes, muy atravesado por el mundo virtual y digital y las redes sociales, pero también muy atravesado por la presencia física en las calles, la acción, ¿no?, la acción directa, la presión a las autoridades, ya sea de gobierno o universitarias, me parece fundamental. En el caso de la UNAM en México, el último movimiento de estudiantes mujeres que se llamaron Mujeres Organizadas, realmente, desde mi punto de vista, fue quien logró los últimos cambios en la universidad en 2020, que fueron cambios muy importantes porque se creó una coordinación para la igualdad de género en la UNAM, o sea, una estructura central ejecutiva, se reformó el Estatuto General en varios elementos importantes y se concretó una reforma de la Defensoría de los Derechos Universitarios para que también atienda los temas de violencia de género, cosa con la que yo no estuve tan de acuerdo, porque creo que la violencia de género no hay que subsumirla en ninguna otra instancia, tiene que haber una instancia específica que atienda este tema que es muy importante de erradicar, ¿no? Y yo creo que han sido estas jóvenes que han dicho basta y que se han movilizado de esta manera y las necesitamos y las vamos a necesitar siempre porque nunca vamos a poder dejar de luchar por los derechos de las mujeres. Sin duda. Muchísimas gracias, Ana, por estos minutos. Daría para seguir conversando muchísimo más, pero no va a faltar oportunidad para poder tener otra instancia como esta. Doctora Ana Buquet, gracias por estar en Regenerades aquí en Ciudades Invisibles por Radio Fénix y la Radio Cooperativa. Muchísimas gracias, Andrea. Saludos a ti y a todo el auditorio.
Yo me reencuentro en 15 días a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias. Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos.